Hola, bendiciones en esta hermosa mañana, tarde, noche que Dios nos ha regalado, porque así ha sido, su misericordia ha sido nueva en este nuevo día. Y continuando pues con la palabra de este día, con la revelación de este día, con ese alimento fresco, ese alimento que nuestro Padre nos regala, nos da por su misericordia. Y continuando con lo que hemos estado estos días hablando desde el lunes, si no más me equivoco, de que tengamos cuidado con los pensamientos, qué pensamientos nos están controlando a nosotros como hijos de Dios. Eso era lo primero. Si quieres verlo, vete a la página del pastor César Zelaya y deja ahí tu comentario y aprende. Alguien me mandó un mensaje por la tarde de ayer y lo miró y fue de mucha bendición este mensaje. Dice que le reveló cosas que le estaba pasando, y así es. El propósito de Dios es revelarnos cómo nuestra mente, a pesar de que somos hijos de Dios, estamos en el reino, estamos en las cosas eternas, todavía algunos de nosotros hay pensamientos que nos controlan, y algunos no saben o no sabían que esos pensamientos no venían de parte de Dios, no venían de parte de la persona, sino de Satanás, porque el único que controla es el diablo. Es como cuando alguien tiene un control remoto y él controla, él pone lo que quiere que tú pienses. Quiero revelarte esto, y así es como el enemigo opera. Y en el segundo era: hagamos prisionero todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, capturemos ese pensamiento. Eso nos toca a nosotros. No le toca al pastor, no le toca a Dios, no le toca al Espíritu Santo. Lógico, la palabra, hablábamos, y el Espíritu Santo son la guía, son los que nos hacen discernir. La palabra es el objeto, vamos a decirlo así, es lo que Dios usa para que yo discierna los pensamientos, de dónde son, de dónde provienen, los dardos del enemigo. Otro día vamos a hablar sobre los dardos, las flechas que él manda. Por eso te decís, como un control. Él quiere que tú estés pensando en depresión, que estás depresivo, estás triste, estás en derrota, estás en pobreza, no vas a avanzar, no lo vas a lograr. Él va a detonar el control, él va a tocar el control. Y ahí va a volver a traer ese pensamiento a tu mente. Pero tú tienes el deber, como decía la palabra. Llevemos todo pensamiento, toda fortaleza, toda mente a la obediencia de Cristo, a la obediencia del Evangelio. La obediencia es por la palabra, no en el nombre de Jesús. La palabra dice esto: en el nombre de Jesús te llevo cautivo, te capturo y te llevo preso, esclavo. Porque eso es lo que el Señor nos revelaba, de cómo llevar cautivo nuestros pensamientos. Y hoy el Señor, siguiendo casi con la misma línea, vamos a este nuevo tema. Y vamos a ir al libro rápidamente de Crónicas. Algo muy poderoso. Hoy el Señor te va a revelar algo. Y como tema, el Señor nos regala qué nos está incitando Satanás a nosotros en nuestra vida. ¿Qué te está incitando el enemigo? Y vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 21. El verso 1. Esta es una historia, un relato bíblico que es de ejemplo para que aprendamos cómo David, a pesar de que él habla de los pensamientos en los salmos, amén, habla de mucho de que él en el Salmo 119 y otros más salmos habla de cómo él trataba que sus pensamientos fueran guiados, fueran enseñados por Dios. Pero aquí vamos a ver un caso donde parte de las debilidades, como cualquier hombre y mujer de Dios, todas las tenemos. El Señor le plació poner esta parte, que fue otro de los pecados que David tuvo. No solamente fue David el pecado sexual de haberse contraído adulterio con la mujer de otro varón, de otro que era de sus capitanes, y mandarlo a matar, que también fue asesinato, 2 en 1. Y también habla la Biblia de esto, que hizo pecar, hizo enojar al Señor, amén. Y dice, ese es otro de los pecados, pero mira lo que enseña aquí.
Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel. Primero tenemos que entender que en toda situación de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestra vida cotidiana, en lo que emprendemos, lo que hacemos, siempre el enemigo a nosotros como hijos de Dios. Va a estar el enemigo ahí, el adversario. Pero el adversario se levantó contra. ¿Qué es contra? Una persona que está al revés de ti o está en contra de ti. O sea, yo estoy acá y la persona está al otro lado. Eso es estar en contra. O sea, te hace la oposición. Esa es la palabra contra. Dice, pero Satanás se levantó primero, dice, contra Israel. O sea, acuérdate que Israel era el pueblo del Señor. Y tenía planes con ese pueblo. Y Satanás, vamos a decirlo así, conocía o conoce quién es el Señor. Él estaba en el Monte Santo, él estaba guardando el arca del pacto, etcétera, etcétera. Algunos ya lo saben, amén. Y él conocía y conoce la presencia de Dios. Él sabía que Dios estaba a favor de Israel, que Dios estaba guiando a Israel. Pero a veces Satanás va a provocar cosas que a veces ni nosotros mismos, si no tenemos el discernimiento del Espíritu de Dios, a pesar que David era un hombre ungido por el Espíritu Santo, aleluya, hizo lo contrario. Y sigue diciendo, pero Satanás se levantó contra Israel, dice. En otra versión dice, pero Satanás se puso en contra de Israel. Y dice, e incitó a David, vamos a estudiar esa palabra, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Tú puedes decir, pero pastor, hacer un censo es malo. No, porque el propósito del censo que David hizo no era un censo para saber la población, el número de levitas, porque acuérdate, algo que tenemos que entender, y el Señor me lo está diciendo, todo lo que hagamos, aunque parezca bueno, tenemos que consultarlo al Señor. David no consultó al Señor, David se dejó guiar por sus emociones, por sus pensamientos, por sus sentimientos. Amén. Vuelvo a repetirlo y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué significa la palabra incitar? Entonces, ¿alguna vez has sentido ser incitado, ser provocado? Porque esa palabra es muy amplia. Dice la palabra, vamos a leer lo que. La palabra incitar es inducir con fuerza a alguien a una acción. Mira lo que Satanás indujo a David, con fuerza. O sea, es tanto los pensamientos, tanta la incitación, la estimulación, el empujar, el instigar, porque esa es la área de Satanás. Quiero que entiendas hoy esta palabra del Señor. ¿A qué nos está incitando el adversario en nuestra vida? ¿Qué te está incitando a ti? ¿Qué me está incitando a mí? ¿O qué me ha incitado anteriormente? Estamos hablándolo desde el punto de vista dentro del reino, dentro de que somos hechos hijos de Dios. Amén. Si nosotros lo hablamos desde el punto de vista secular, mundano, nos daremos cuenta que Satanás toda nuestra vida la indujo, la sedujo, porque esa palabra incitar es inducir, impulsar, instigar, empujar, alentar. O sea, como hay gente que te puede alentar a lo positivo, hay gente que también te alenta a lo negativo. Pues alentarte a matar, alentarte a fornicar, alentarte, incitarte a robar. Yo no sé cuántos están en esta hora, como dicen, con esta palabra se están como, se me va la palabra. Esta palabra les está llegando, se están recordando, alabado sea el Señor, se están como presentando con esta palabra, alabado sea, se me va esa palabra, pero va a volver esa palabra, amén, porque a veces las palabras del Señor a veces vienen a nosotros y nos ayudan. Wow, eso es lo que está diciendo la palabra del Señor hoy a través del ministro o del apóstol, quien sea. Wow, Dios me está hablando, Dios me estoy representando en esto, amén. Por eso vuelvo a decir, la palabra incitar significa inducir con fuerza a alguien a una acción. O sea, lógicamente, voy a poner una parte aquí, no quiero entrar mucho en detalle. Dios tuvo también una parte ahí. No es que Dios lo incitó, no, Dios ahí permitió. Amén. Dios permite, porque Dios permite que en nuestra vida vengan cosas. Pero va a depender de nosotros si nosotros ponemos el discernimiento a nosotros. A ver, porque a veces Dios va a provocar cosas que el diablo las hará, los demonios las harán para provocar nuestra obediencia. A ver si nosotros estamos obedientes o estamos rebeldes. En esta parte de aquí de David, Dios probó, porque Dios no tenta, Dios probó a David a ver
por medio de los pensamientos, porque esa palabra incitar es muy profunda, es muy semática. Vamos a buscar esa palabra en el hebreo. Amén. Esta palabra se puede traducir, dice, vamos a buscarla aquí como incitó, provocó. Amén. Y dice que está en el tiempo pasado, con el prefijo, mira lo que dice, que indica la continuidad de la acción. O sea, recuérdate que el propósito de incitar a alguien o algo, pero en este caso es una persona, hombre o mujer, y en este caso era el adversario, era provocar que ese pensamiento estuviera ahí. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántas veces te incitó Satanás cuando tú no eres cristiano al adulterio, a la masturbación, al robo, a la mentira, al rechazo, al odio, los celos, etcétera, etcétera, etcétera? Estuvo día tras día trabajando en tu mente, trabajando en tu diario vivir, y él incitaba y te incitaba hasta lograrlo. Por eso esa palabra, vamos a volverla a buscar, dice, es mover o estimular a alguien para que ejecute algo. Mira lo que significa la palabra incitar, es mover. Él estaba en una posición bien con Dios, pero el incitar a Satanás no fue un demonio, no fue un principado, fue el mero Satanás, dice la palabra. Estimuló, movió a David para que ejecutara ese censo. Y ese censo le daba a entender a David, porque él llegó a creer que al momento de censar, alabado sea el Señor, él dijo, wow, la victoria fue por el ejército que tuve. Y realmente la palabra dice que no es con espada ni con ejército, es más con su Santo Espíritu. El pecado de David ahí, que el diablo utilizó para incitarlo a hacer el censo y pecar contra Dios y que la ira de Dios se levantara, no solamente, oiga, con Israel, sino con la genealogía, porque Dios sabía que si él hacía esto, Dios en su ira lo iba a destruir a él y a todos, aún sus generaciones, porque desde ahí, para darte una revelación, el Mesías iba a venir. Pero ese es otro tema, amén. Entonces, ¿qué significa la palabra incitar en este día que Dios nos está revelando? Ten cuidado de que estés mira, yo te lo puedo decir de esta manera, como ministro, como hijo de Dios. Yo he visto cómo el diablo incita a los hermanos, a los líderes, a los pastores, en mi vida, en la vida matrimonial, en la vida de los hijos, en todo está incita, en lo secular incita, en lo cristiano incita a hacer algo que va en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. Y yo veo cómo cuando Satanás le habla, lo mueve. Vamos a poner un ejemplo, como pastor lo digo, con credibilidad. En los años que llevo pastoreando, he visto cómo el enemigo ha incitado a gente, familias enteras, hombres con un llamado poderoso, con una unción, que van a llegar tan lejos. Wow, Dios nos revela, nos dice cómo los ha movido de nosotros. Porque cada pastor va a tener un grupo de personas que en la eternidad Dios se las puso al lado. Como yo también fui parte de un pastor de otros ministerios, Dios me puso ahí. ¿Para qué? Para que diera fruto, para que creciera, para que madurara, para que realmente me entrenara, me enseñara, me sometiera, obedeciera, porque todo eso va con eso. Pero al no someternos, al no obedecer, al ser rebelde, al querer hacer las cosas, al dejarnos mover, porque esa es la palabra, al dejarnos estimular para ejecutar algo, el enemigo fue tan astuto, como decía la palabra, tengo temor que así como la serpiente hizo caer a Eva, sus sentidos sean extraviados. Ese es el plan del enemigo que está Dios hoy revelando. Ten cuidado de qué te está estimulando, qué te está induciendo como hijo a desobedecer a tu padre, tu madre, como esposo, que te estén incitando a hacer una trampa, a hacer un boicot, ¿qué te puedo decir? Hacer cosas ilegales contra los impuestos, cosas ilegales contra tu matrimonio, contra tu casa, contra un pastor, contra un ministro. Mira, Satanás incita gente a levantar videos, me salen a mí, yo los tengo que borrar.
Yo los tengo que quitar de ahí, que no me interesa. Amén. ¿Y cómo los incita el diablo a ellos a ser parte de su ejército? Ellos creen que están haciendo algo bueno. Me voy a hacer un paréntesis aquí. Y los incita a sacar, a empezarles a vivir la vida a los pastores, a los ministros, a sacar sus trapos al sol, a sacar sus defectos, a sacar sus cosas supuestamente malas. Y no se están dando de cuenta que el diablo los está incitando. ¿Para qué? Para que a través de ese video desprestigien el cuerpo de Cristo, desprestigien el reino. Dios no llamó a ninguna persona. Estás equivocado. Si tú vas a ver este video y estás en eso, arrepiéntete. Busca el perdón de Dios. Dios no me llamó a mí a levantar un canal de Facebook o un canal de YouTube, de TikTok o lo que sea, para lacerar, para criticar, para juzgar al cuerpo de Cristo. En la Biblia no habla que hay un ministerio de juzgar, de estar viéndole los errores a la gente. Jesús no vino a esta tierra, que mira, tú eres esto, tú eres lo otro, mira que tú... No, él hablaba la verdad, pero no era como estos que se han levantado sin darse de cuenta que Satanás los está incitando, los está estimulando a levantar, ¿cómo se llama? Videos en contra del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Y por eso vuelvo a decirlo. La palabra incitar es mover o estimular a alguien para que ejecute algo. Motivar, y aquí entra más profundo. Motivar la mente a la acción mediante la persuasión. Oiga. O los motivos presentados. Incitar, despertar, incitar. Eso es lo que hace el enemigo. Motivar la mente, empieza a motivarla, lo vas a lograr, vas a hacer esto sin Dios, mira, apártate, no vuelvas a la iglesia, no te aman, mira, te incita, y empieza a incitarte la voz dentro de ti, pero como tú no tienes discernimiento, pero hoy vas a aprender que ya tienes discernimiento y que vas a llevar cautivo ese pensamiento, la obediencia de Cristo. No, el Señor no me dijo. ¿Cuántas veces ha venido gente para decirme, pastor, mira, el templo es aquí, mira, hagamos esto, hagamos lo otro? No quiere decir que Dios no hable, pero usa personas que no están llenas de Él. ¿Para qué? Para también Dios permitir, si yo obedezco a las instrucciones que Dios me ha dado. Dios me ha dado las instrucciones a mí como pastor, hablándome personalmente primero, usando el vaso que está a mi lado, mi esposa, que es una profeta de Dios. Amén. También yo lo llevo a eso, como dicen, a orar, a preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad esto, Padre? Pues demuéstramelo. Pero también puede el enemigo usar personas dentro del liderazgo, dentro del ministerio, para querer que yo haga algo. Amén. Como ahí dice que directamente fue a David. Vuelvo a repetir, la palabra incitar es motivar la mente a la acción mediante la persuasión. Por eso ese es el trabajo del enemigo todo el día. Por eso tú tienes que llenarte todas las mañanas, tarde y noche de la palabra del Señor. Estar todos los días escuchando la palabra del Señor. Estar lleno del Espíritu Santo, adorar al Señor, ministrar al Señor, ayunar en el Señor, estar en vigilia, estar orando en todo tiempo, en todo momento, preguntándole al Señor, para que no seamos movidos, motivados, estimulados nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿a través de qué? De la incitación. Alabado sea el Señor. Y por eso decimos que esta frase, mira, te lo voy a decir aquí, mira. Decía que cuando la palabra está buscada en el hebreo, incitó es beyaset, oiga, que significa, y él incitó, y él provocó. O sea, hay cosas que el enemigo las provoca y a veces no nos damos cuenta, creemos que somos nosotros. Y dice, esta es la forma del verbo lío o sut en tiempo pasado, o sea, provocó, incitó. Oye, porque acuérdate que dice que incitará no es lo mismo, o está incitando, no, dice incitó, provocó en el tiempo pasado con ese prefijo que indica y, porque es un prefijo que está antes, y él incitó. Está hablando de también, usa la persona, él es la primera persona, por eso el español es muy rico, amén, que indica la continuación de la acción. Wow, qué tremendo, en el hebreo, que indica la continuación de la acción. Por eso te digo, él insiste, él incita todos los días, me está incitando a que me divorcie, me está incitando que yo robe, me está incitando que yo haga esto, me está incitando que yo haga lo otro, me está incitando que desobedezca, me está incitando que no lea la palabra, me está incitando a muchas cosas, que haga cosas que Dios no me ha mandado a hacer. Alabado sea el Señor, mi alma te adora. Oh, yo no sé cuántos están recibiendo. Alabado sea el Señor. Ya estamos por terminar. Volvemos aquí. Pero Satanás dice, se levantó contra Israel.
Y te voy a leer esta parte para ir terminando. Oh, mi alma te adora, Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Siento el poder de Dios en esta hora. Pero Satanás se levantó contra Israel. Pero Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Alabado. Cuando nosotros estudiamos esta palabra en Crónicas, el escritor atribuye este plan del censo a Satanás. Mira lo que dice. Quien quería oponerse a Israel, porque él siempre está opuesto al pueblo de Dios. Y cuando no puede con el pueblo, va a usar al líder, va a usar al pastor, va a usar a la pastora, al profeta, al apóstol en estos tiempos, a alguien que está en una cabeza de liderazgo, que tiene una posición de líder. Amén. Y en este caso, Satanás fue directo a la cabeza, al rey. Esto está poderoso. Al rey, ¿ves? Igual puede ir a la cabeza de un matrimonio que es el varón, a que le diga, incitándole, aborta ese bebé. Mira cómo trabaja esto. Yo por el tiempo a veces no puedo profundizar mucho. Y por muchas revelaciones que Dios me da. Y puede incitar a robar, puede incitar a hacer muchas cosas. Satanás es astuto para que, ¿qué? La ira de Dios se levante en contra de nosotros. Nos va a incitar a hacer cosas que parecen estar buenas. El censo, acuérdate, Dios mandó en anterioridad a censar también. Pero fue Él. Pero en este caso la intención del censo, para que entiendas el mensaje aquí, no era que el censo que David estaba haciendo era para saber la gente, porque aquí más adelante dice cuántos hombres amén, soldados habían, cuántos levitas, cuántas personas. No. La idea de eso era para él el diablo lo engañó diciendo, y lo incitó diciendo, lo provocó. La victoria tú la tuviste porque tenías un gran pueblo, porque tenías un montón de ejércitos, porque tenías un montón de líderes. Y a veces nos confiamos los pastores, tengo un grupo de alabanza, tengo un grupo de intercesión. No es malo, no, para nada, no lo malinterprete. Y el diablo no puede decir eso. Mas la gloria no se la llevan los hombres, se la lleva el Señor. Y quitamos la mirada de Dios, quitamos la fuerza de Dios. Por Dios dijo, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y aquí el que escribe Crónicas, amén, dice que Satanás fue el que el plan lo gestó. Dios se lo permitió. Quien quería oponerse a Israel y causarle el mayor daño posible. Quizás incluso con la esperanza de destruir al ungido del Señor. ¿Que era quién? David o Salomón. Vemos muchas cosas que incitaron. Pero aquí es muy clara la palabra. Lo cual habría puesto fin, mira qué tremendo aquí, a la línea terrenal por la que vino Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y a veces el enemigo nos incitará a hacer cosas que tendrá repercusión al final. Tal vez no en este tiempo, pero puede ser a nuestras generaciones. Mira, si tú lo ves desde este punto de vista, si Dios hubiera, porque ahí vimos que Dios se airó, porque ahí dice en el 7, en el 21:7 dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Satanás a veces, porque Dios tiene que cumplir su palabra. ¿Cómo así, pastor? Dice que Él es justo, que Él es fiel, que Él cumple su palabra, que no dejará impune a esto y lo otro. No, por el tiempo no puedo hablar más. Entonces Él tiene que accionar, cumplir. Amén. No sé si me explico. Y Satanás lo sabe muy bien y va y se levanta y va allá al tercer cielo, a presentarse. Y tu palabra no dice esto, y tu palabra no dice lo otro. Ahí está Él, todo el tiempo. Cuando Él nos incita a hacer algo malo, porque es Él, ahí sube, allá, mira, y tu palabra dice lo otro. Y Él hizo esto, ¿qué tú vas a hacer? Y Dios tiene que actuar. No es que Dios actúa porque el diablo lo obliga, no, sino porque Él juró por su palabra. Y aquí dice, ese mismo desagradó a Dios e hirió a Israel. Oh, y mira lo que dice David. Entonces dijo David a Dios, ahí reconoce Él, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Ves?
se dejó llevar por las emociones, se dejó llevar. Tal vez no tuvo un jefe, porque otro día voy a enseñar sobre Joab. Joab no quería hacer eso, ir a hacer eso. Él mismo le dice en el capítulo 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío. Y hace una pregunta, ¿no son todos estos siervos de mi señor? Otra pregunta, ¿para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para...? Dice, ¿para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mira, este varón estaba entendiendo. Joab, vamos a hablar un poco de Joab y nos salimos de aquí. Joab era el comandante del ejército del rey David. Además dice su sobrino, ya que era el hijo de su hermana Sarbia. Oye, Joab fue una figura clave en el reinado de David, participando en numerosas victorias militares y ayudando a consolidar su reino. Pero también dice la Biblia que era un personaje muy controvertido. Eso lo hablamos en otra vez. Pero aquí Joab le dice, ¿qué será para pecado a Israel? Vamos a leerlo en otra versión. Vamos a leer el 3. Pero Joab le dijo que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son tus siervos? Mira lo que le dice él. Porque va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel. O sea, un pecado a Israel. Sin embargo, el rey David dice, se mantuvo enérgico en la orden. O sea, se mantuvo allí con eso. Por eso te digo, cuando el enemigo nos incita a hacer algo pecaminoso, a hacer algo que va en contra de Dios, eso persevera. Mire lo que dice ahí. Mas la orden del rey pudo más que Joab, dice la Reina Valera. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. O sea que hizo caso al final. O sea, era el rey y pudo más. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Oiga, 1.100.000. Mira cuánto. Cualquiera se puede decir, wow, estoy confiado. Confío en este ejército. Los demás ejércitos no tienen pero ni 500.000, tienen 200.000. Entonces mi confianza ya no está en el Señor. Mi confianza está en el ejército. Mi confianza está en mi bomba. Mi confianza está en mis armas. Mi confianza está en mi estrategia. Mi confianza, eso es lo que hace el enemigo. Y sigue diciendo aquí, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada y Judá 400.000, 70.000 hombres, oiga. Casi 1.500.000 que sacaban espada. Entre estos no fueron contados, oiga, los levitas ni los hijos de Benjamín, pero la orden del rey era abominable a Joab. Era abominable a Joab. Te lo leo en la otra versión. Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. Por eso concluyo aquí. Tengamos mucho cuidado que nos puede incitar Satanás en el futuro. ¿Qué nos está incitando el día de hoy? ¿O qué nos incitó en el pasado Satanás a hacer algo que le desagradó al Señor? Ponte a meditar en esta hora y dile al Señor, Señor, perdóname, porque tú no me mandaste a hacer esto, pero Satanás puso estos pensamientos, incitó, provocó, estimuló mis pensamientos, impulsó, instigó, alentó a través de mi esposa, mi esposo, mis hijos, que yo hiciera esto, mas tú no estabas agradado de esto. Pidámosle perdón al Señor en esta hora. Padre, en esta hora yo pido perdón, Señor. Si en el pasado, Señor, Satanás incitó porque estuvo en pasado continuo. Si en el presente hay algo que Satanás está incitando a través de no llevar a cabo cosas que tú no me mandaste a hacer, Señor, para yo poner la confianza en esas cosas y no en ti. Así fue el rey David, Señor. Esta enseñanza nos enseñe, Padre, a poder discernir
los pensamientos que nos está incitando, que nos incitó, que nos está incitando y que nos puede incitar en el futuro. Padre, perdónanos. Yo pido perdón a uno que están ahí, Señor. Si en algo, Señor, Satanás ha incitado sus vidas para dejar el ministerio, para dejar su posición, para hacer cosas que Dios no lo mandó, negocios que no lo mandó, estudios, carreras, ministerios, Padre, cosas en todos los aspectos, Señor. Perdona, Señor, reconocemos, ten misericordia, como dijo el rey David en el capítulo 21 del verso 7 o 8. Entonces dijo David al Señor, pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu ser, quita nuestra iniquidad. Hemos pecado gravemente contra ti, porque hemos hecho cosas sin consultarte a ti locamente. Padre, te pedimos perdón en esta hora. Siento tu poder, siento, Señor, que hemos hecho cosas sin consultarte, Señor, que no eran tu voluntad. Pero en esta hora pedimos perdón, Señor. Pido perdón por los oyentes que lo van a ver este video en vivo y en repetición, en diferido. Así que tu palabra, Señor, ha sido predicada el día de hoy. Padre, que esta palabra sea aplicada, no solo escuchada, sino, Señor, memorizada, guardada en el corazón y aplicada en nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos revelado esta poderosa enseñanza, Señor, sobre esa incitación que hizo el adversario sobre el rey David. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor César. Dale un like, comparte este mensaje con otros más. Ya estamos llegando a los 100. Y si hemos llegado a los 100, te doy gracias por ser parte de este canal. Sé que toda palabra que es predicada acá viene del cielo, es revelada por el Espíritu de Dios. Nada es mío, todo es del Señor, así que dale la gloria al Señor. Comparte, si quieres donar, mándame un mensaje y yo te pongo la cuenta para que tú puedas sembrar en este ministerio, que es un ministerio, aleluya, donde tú siembras, tú vas a cosechar. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor. Soy el pastor César. Shalom Ubrahat.